Detective Nekosha, ¿podría decir su nombre completo y deletrear su apellido? Nekosha, Nicosia. Y Detective Nekosha, ¿dónde trabaja actualmente? En el departamento de policía de American Fork. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando con ellos? Aproximadamente 7 años y medio. ¿Cuánto tiempo lleva siendo detective? Aproximadamente 2 años. ¿Para convertirse en oficial pasó por la academia? Sí. ¿Y cuándo hizo eso? Probablemente hace 7 años. Sí, como hace 7 años. ¿Y recibió algún tipo de capacitación especializada para convertirse en detective? Solo los pormenores del trabajo de patrulla. ¿Más basado en la experiencia? Sí, de acuerdo. ¿Cuáles eran tus deberes el 12 de julio de 2024? En ese momento me llamaron y me pidieron que ayudara con la investigación de este caso. Está bien. ¿Y cuáles eran tus deberes generales? ¿Estabas patrullando en ese momento? ¿Eras detective? Estaba en investigaciones, era detective. Está bien. ¿Y qué te pidieron hacer cuando te llamaron para este caso? Me dijeron que una persona iba a venir al departamento de policía y me pidieron que entrevistara a esa persona. Está bien. ¿Alguna vez fuiste a la escena? Perdón, antes de esa entrevista. No. Está bien. ¿Y con quién te reuniste la noche del 12? Se llamaba Kevin Ellis. ¿Y le hiciste una entrevista? Sí. ¿Grabaste esa entrevista con tu cámara corporal? Sí. Su señoría, en este momento, la Fiscalía solicita admitir como prueba la prueba del estado número 89, la entrevista con Kevin Ellis. ¿89? Sí, gracias. ¿Alguna objeción? El estado solicitaría proceder a la publicación. Así sea. Pausamos eso por un segundo. Dije la noche del 12. Parece que pudo haber sido en las primeras horas de la mañana del 13. ¿Es así? Sí, parece por la marca de tiempo que fue, o sea, justo después de la medianoche. Está bien. ¿Y quién es esa persona frente a ti? En ese momento ese era el abogado del señor Kevin Ellis. Creo que su nombre era Richard Bernard. Está bien, gracias. Adelante. Así que solo estamos tratando de averiguar, obviamente, qué pasó. No he estado en el lugar ni nada y solo quería escuchar tu versión de la historia y ayudar a explicarla mejor. Obviamente, estás aquí en las oficinas de la policía, así que en este momento estás detenido mientras te hacemos preguntas y todo eso. Así que solo quiero asegurarme de que estés consciente de tus derechos. Obviamente, tu abogado ya está aquí y está presente contigo, pero solo quiero asegurarme de que cubrimos todos los aspectos. Así que solo voy a leer esto. No significa que estés arrestado ni nada por el estilo. Solo significa que estás consciente de tus derechos, ¿de acuerdo? Así que tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal de justicia. Tienes derecho a hablar con un abogado y a que el abogado esté presente contigo cuando te estén interrogando. Si no puedes pagar un abogado, se te asignará uno para que te represente antes del interrogatorio si así lo deseas. Puedes decidir en cualquier momento ejercer estos derechos y no responder a ninguna pregunta ni hacer ninguna declaración. ¿Entiendes tus derechos tal como te los he explicado? Sí. Está bien. Teniendo en cuenta estos derechos, ¿estás dispuesto a responder algunas de mis preguntas? Sí, está bien. ¿Qué me puedes decir sobre esta noche? Temía por mi vida y disparé en defensa propia. Está bien. Cuéntame más sobre eso. Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego a responder. Está bien. ¿Hay algo más que quieras decirme que creas que ayudó en esta investigación o por consejo de tu abogado? Me niego a responder. Está bien. Puedo proporcionarte cierta información. Está bien. La víctima era un intruso armado que portaba un cuchillo, que estaba a corta distancia de él cuando disparó. Está bien. Entonces, solo para aclarar, él era un intruso armado con un cuchillo. Entró a la casa sin permiso.
Los tomó a él y a Tracy por sorpresa. Estaba claramente alterado. Estaba empuñando un cuchillo y ese es el momento en que estaba contra la pared, dijiste. Tenía miedo por su vida y disparó en defensa propia. Está bien. ¿Cómo? Entonces, para dar un poco de contexto, no sobre lo que pasó, sino quién es este caballero. ¿Para ti? Es el esposo de la hermana de él. Está bien. Él y ella viven en California. Están teniendo dificultades matrimoniales. Tracy invitó a su hija a venir a su casa y tener un descanso. ¿Cuánto tiempo llevaba ella ahí? 3 semanas. El esposo estaba exigiendo que ella regresara a casa. En vez de eso, condujo hasta California para recogerla y llevarla de regreso. Y eso es. Entonces Tracy es la mamá, ¿verdad? Tracy es la mamá. ¿Cómo se llama tu hermana? Catherine. Entonces, perdón, solo para aclarar, ¿Tracy manejó hasta California para recoger a Catherine? No necesariamente es así. Fue Matt quien manejó hasta Utah. Matt es el más grande. Matt es el fallecido. Correcto, está bien. Entonces Matt vino manejando hasta aquí para recoger a Katie. ¿Eso es correcto? Está bien. ¿Y luego él apareció sin avisar? Recogerla es algo que se da por hecho de manera educada. Está bien. Su intención era llevarla de regreso. Quizás. Él apareció, entró sin tocar, sin timbrar, nunca había estado en la casa antes, así que básicamente era un intruso armado. En ese momento. Y entonces él, cuando entró a la casa, ya tenía el cuchillo en la mano o sacó el cuchillo cuando ya estaba dentro de la casa. Adelante, responde eso. Ahora, sobre el consejo acerca de... Consejo de no, adelante, puedes responder. Está bien, no lo vi sacarlo, así que supongo que ya lo tenía en la mano. ¿Sabes qué tipo de cuchillo era o algo así? Está bien. Ni idea. Pero sí sabías, ¿era Mike? Matt. Perdón, hay tantos nombres, no soy bueno con los nombres, es tarde en la noche. Así es. Lo habrías sentido. Quizá esa alberca, Además, quizá 5 minutos. Sí. Matt, ¿y sabías cómo era Matt? Porque obviamente era el esposo de tu hermana. No en todos esos años, está bien. Okay. podría enfatizar de nuevo, él entró a la casa sin avisar, en un estado agitado y empuñando un arma. ¿Y puede describir el estado de agitación? ¿Cómo se comportaba? Por consejo de mi abogado, me niego a responder. Okay. Muy bien, solo deme un segundo para tomar 2. Tome 3, H. Tómese el tiempo que necesite. Está bien. Sabemos que tiene un trabajo que hacer. Queremos ayudarle a hacerlo y también preservar sus derechos. Está bien. Deme un segundo, gracias. Detective Nikosh, creo que cuando empezamos eso eran como las 12:08 de la madrugada. ¿Recuerda a qué hora llegó Kevin a la estación de policía? No podría recordarlo. Sé que cuando llegó lo pusimos en la sala de entrevistas y luego su abogado llegó poco después y se reunió con Kevin, pero no podría darte una hora exacta de cuándo llegó. ¿Sabes cuánto tiempo Broxman se reunió con Kevin antes de que tú lo entrevistaras? Ay, ni siquiera podría decirlo. Si no puedes, no puedes. Sí. No podría decirte cuánto tiempo fue, lo siento. ¿Tomaste otras medidas? ¿Tuviste algún otro papel en la investigación de este caso? Sí, lo hice. ¿Cuál fue tu siguiente paso? Después de esa noche, quiero decir, fueron unos días después de eso.
Nos pidieron a mí y al detective Wetton que fuéramos al área de Ogden a recoger el teléfono de Rachel Jorgensen. ¿Y recuerdas quién es Rachel Jorgensen en relación con Kevin Ellis? Ella es su hermana. Bien. ¿Y la contactaste? Sí. ¿Recuperaste el teléfono? Sí. ¿La entrevistaste? No, ella se negó a hablar con nosotros en ese momento. Bien. Gracias. Voy a pasar el aviso. Contrainterrogatorio. Solo para que quede claro, oficial Nikosha. Cuando vimos el video de la cámara corporal hace un momento, usted estaba siguiendo al abogado Richard Bernard, ¿correcto? Eso es correcto. Entonces, ¿el señor Bernard ya se había reunido con Kevin en ese momento? No recuerdo si él, creo que sí. Él ya se había reunido con él, con él. Pero no sé por qué ni con quién estaba hablando desde ahí. Está bien. Y entonces le leíste sus derechos Miranda, correcto. ¿Eso lo aprendiste en la capacitación Post? Sí. Y como parte de la capacitación Post, también aprendiste cómo entrevistar a las personas. Sí, hasta cierto punto el proceso básico de entrevistas, sí. Y has recibido reentrenamiento como oficial sobre cómo entrevistar tanto a sospechosos como a testigos, ¿verdad? No sé si hay algún entrenamiento formal que pueda recordar. Es más bien experiencia adquirida en el trabajo y todo eso. ¿Tomas educación continua en tu trabajo? Sí. ¿Y alguna vez tienes requisitos de educación continua, como ciertas horas por año o cada 2 años? Sí. ¿Y cuáles son esos requisitos? Según tengo entendido, tenemos que hacer alrededor de 40 horas cada año y luego cierta cantidad de horas. Sé que tenemos que hacer tácticas defensivas, control de arrestos y diferentes tipos de temas cada año. No podría decirte las horas exactas de esos requisitos, claro, pero sé que son al menos 40 horas cada año. ¿Y has sido oficial durante 7 años y medio? Sí. 40 horas es mucho. Son muchas horas. Y entonces recibes capacitación frecuente, ¿es correcto? Sí. Y durante esos 7 años, 40 horas, ¿recuerdas haber recibido alguna capacitación sobre cómo entrevistar adecuadamente a un testigo o sospechoso? En ese momento no recuerdo si ya había recibido la capacitación o no, pero, sí la recibimos, como el entrenamiento FIT, que es para entrevistas con niños y todo eso. Pero no puedo recordar si eso fue antes o después de este caso, para ser honesto. Muy bien, pero sí seguiste el protocolo de leerle sus derechos, Miranda. Sí. Y como parte de tu proceso, en este caso, también tuviste la oportunidad de escribir un informe. ¿Y recuerdas cuándo escribiste el informe sobre este caso? Diría que fue a la mañana siguiente. Recuerdo que no dormí. Fue así. Entrevistamos y luego, en las primeras horas de la mañana, escribí esto. ¿Al final del turno o cerca del final? Sí. ¿Y hay alguna razón por la que no esperaste para escribir ese informe, como cuando después recibiste instrucciones del oficial Nordin o de alguien más? Lo sé porque el señor Kevin Ellis fue arrestado esa noche, o esa mañana, supongo. Nuestros supervisores nos informaron que estos informes debían completarse lo antes posible. Y así podríamos enviar todo al fiscal del condado para no retrasar el proceso a partir de ahí, claro. ¿En tu capacitación te dicen que escribas los informes poco después de los hechos? Sí. ¿Te animan a escribirlos para tener mejor memoria? Sí. Es parte de tu entrenamiento que cuanto más pronto después del hecho escribas tu informe, mejor lo recordarás. Y también por mi propia experiencia, ¿verdad? Si esperamos demasiado es como que ya no recuerdo nada. Es algo natural, ¿no? Sí. Sí. Y después obtuviste un formulario de registro de un familiar de las partes involucradas en este caso, ¿verdad? Eso es correcto, sí. No tengo más preguntas. Gracias, Mayor Ragg.